como el proceso previo en la búsqueda de una solución constructiva. Obviamente un proyecto responde a una necesidad y se respalda en necesidades del futuro, dice, ¿no? Y sus actividades para el cual se desarrolla un proyecto, ¿no? Por qué se ejecutan, diseñan los proyectos? Porque hay una necesidad, ¿no? Necesidad de dotación de agua potable, necesidad de mejora de las vías, necesidad de viviendas. Y los proyectos responden a las necesidades de la población. Y ahí dice, antes de esta guía había una gran cantidad de formatos, por lo que esta guía dice, es un complemento, ¿no? Al reglamento básico de preinversión, que también lo tengo, en el cual específicamente se contemplan los aspectos inherentes al diseño y presentación de un proyecto, ¿no? Porque había muchos formatos de presentación y el Ministerio de Vivienda ha decidido, bajo este formato, hacer un formato único, ¿no? Porque, mm, sobre todo, han debido escuchar ustedes los proyectos UPRE, ¿no? Estos eran la unidad de proyectos de la presidencia, ¿no? Eso lo manejaba el Evo en sus épocas y lo que hacía era, los municipios tenían que elaborar el proyecto, para eso lo hacían con sus propios técnicos, sobre todo en cuanto a especificaciones técnicas y a problemas sanitarios, eh, y negociaban la contraparte con el gobierno municipal, ¿no? Sobre todo estos UPRE eran para municipios, digamos, pequeños, no capitales, ¿no? Algunos municipios capitales también se han beneficiado, siempre y cuando sean de la línea del gobierno. La Paz, como nunca ha estado, nunca ha sido una alcaldía del MAS, por ejemplo, no se ha beneficiado, ¿no? El Alto sí, porque ha sido una época del MAS. Entonces, como se pedía proyectos a los municipios presentaban en una gran diversidad de formatos, ¿no? Con lo cual se ha sacado esta guía para estandarizar el diseño y la presentación de proyectos. Esto sería para inversión, ¿no? O sea, proyectos que el gobierno se compromete a financiar. Dice, establecer los lineamientos, preceptos y lineamientos técnicos del diseño y presentación de proyectos públicos, porque son los que financia el Estado, a través de instrumentos que permitan mejorar su calidad, aplicación normativa, nacional internacional específica, desarrollada por las entidades en el ámbito de atribuciones. La entidad se refiere, puede ser cualquier entidad pública, pero específicamente los gobiernos municipales. Entonces, objetivos específicos, ordenar los procesos de diseño de proyectos para todas las entidades públicas en todos sus niveles. O sea, todas las entidades públicas tienen la obligación de seguir este formato, aplicar la normativa nacional e internacional existente con respecto a la presentación de proyectos y establecer lineamientos para que las ETAs, que serían entidades territoriales autónomas, ¿no? Entidades territoriales autónomas y otras instancias públicas puedan desarrollar o modificar o complementar su normativa. O sea, pueden, dice, elaborar su propia normativa de presentación de proyectos, diseño y presentación de proyectos,
pero siguiendo estos conceptos y formatos, ¿no? O sea, por ejemplo, el gobierno municipal de La Paz podría elaborar su propia guía de elaboración y presentación de proyectos, pero tiene que seguir los parámetros de esta norma. La guía está referida sobre todo, dice, a proyectos de vivienda e infraestructura pública, los decía. Entonces, para proyectos de agua, para proyectos de residuos, proyectos de riego, alcantarillado, existen unidades específicas, ¿no? Dentro del Ministerio de Medio Ambiente está el Viceministerio de Agua, Servicios Públicos, y la Dirección de Agua, la Dirección de Riego, entonces la Dirección de Residuos Sólidos, entonces igual ABC, o sea, todas las entidades tienen su propio formato, ¿no? Ustedes cuando vayan a hacer o ejecutar, están trabajando para la alcaldía o vayan a ser consultores, tienen que remitirse a estas guías, ¿no? Dentro de estas, ¿qué se incluye dentro de estos proyectos de viviendas? Se incluye centros de educación, o sea, colegios, centros de salud, centros culturales, centros de transporte, centros recreativos, centros de comercio, centros administrativos y otros, ¿no? Toda esta gama se incluye dentro de lo que son vivienda y infraestructura pública. Entonces, el proyecto que nos vamos a hacer, el proyecto que vamos a hacer para este semestre está dentro de estos rubros, ¿no? Ustedes pueden buscar colegios, hospitales, centros culturales, viviendas, ¿no? Transportes, recreativos, comercio, administrativos. Esto pueden buscar, ¿ya? Para su proyecto. Hemos dicho que vayan buscando un proyecto que no sea muy pequeño, porque vamos a ser en grupos de A3. Y como todavía continúa la inscripción, hasta la siguiente semana. Ya la siguiente semana ya voy a crear el- la actividad en Classroom para que puedan presentar ya sus planos en AutoCAD. Se excluyen, dice, vías, redes, sistemas de energía, agua, saneamiento básico y otros porque tienen sus propias entidades, ¿no? Sus propias entidades o propios cabezas de sector, yo diría, que tienen su normativa específica. La ABC tiene su normativa, redes, por ejemplo, de gas y EPGB tiene, lo mismo el Ministerio de Energía, lo mismo el Ministerio de Medio Ambiente, entonces cada uno tiene su normativa específica, por lo cual esta guía solo contempla vivienda e infraestructura pública. Dice, la aplicación de estándares y requisitos mínimos establecidos en esta presente guía está en función del tipo y tamaño del proyecto, ¿ya? Tipo y tamaño del proyecto. Y según la categorización establecida en el reglamento básico de preinversión. A ver si nos da el tiempo. La siguiente clase podemos revisar ese reglamento básico de preinversión, ¿no? Es importante conocer toda esta parte normativa, aunque parezca aburridora, porque nos tenemos que regir a esto, ¿no? Para nuestros proyectos. También existe la Guía Boliviana de Edificación. ¿Sí? Entonces vamos a revisar el reglamento básico de preinversión y también la Guía Boliviana de Construcción de Edificaciones, donde se categorizan, ¿no? Las diferentes construcciones. Tenemos el diseño de la ingeniería a detalle. Dice el proceso previo fue establecido en el artículo 11 del reglamento de preinversión. El diseño de elaboración el diseño de ingeniería a detalle. El proceso de elaboración del diseño de ingeniería de detalle es lineal y requiere completar, dice, las etapas, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste primero en estudios básicos de ingeniería,
Ahí tenemos topografía, suelos, tenemos diseño arquitectónico, diseño de ingenierías, este sería sanitario, eléctrico y otros, puede ser gas, calefacción, yo qué sé. Elaboración de especialidades técnicas, precios unitarios y presupuesto general. Elaboración de cronograma de obras y proyecto de diseño final. Todo esto en realidad nos vamos a hacer desde acá, ¿no? Esta parte vamos a desarrollar. Eh, Dice, todas las actividades se deben de efectuar en una secuencia lineal. Si no, significa que para avanzar a la siguiente, primero se debe complementar la actividad, ¿no? O sea, sin hacer estudios básicos, sin hacer estudios de suelo, por ejemplo, no podemos hacer diseño arquitectónico, se necesita hacer todo lo que son estudios de suelo, ¿no? Para saber de qué dimensiones van a ser nuestras zapatas. Entonces, topografía también, ¿no? Para saber cuánto tenemos que excavar, los niveles de fundación y todo lo demás. Entonces, luego de hacer los estudios básicos, recién diseño arquitectónico, recién diseño de ingenierías, especialidades técnicas, precios unitarios y presupuesto, cronograma de obras y proyecto de diseño final, ¿no? Son las etapas de un proyecto de ingeniería de detalles. Vamos a ver los componentes, ¿ya? Por ejemplo, en estudios básicos de ingeniería, ¿qué se incluye? Se incluye estudio topográfico, estudio de suelos. Pueden ver, por lo tanto, que todo proyecto es multidisciplinario. Significa que intervienen profesionales de diversas especialidades, ¿ya? Diferentes especialidades. Tenemos, por ejemplo, en estudios básicos de ingeniería se incluye estudio topográfico, estudio de suelos, estudio del área de intervención, que eso es más con la ley de uso de suelos, ¿ya? El uso, que es de acuerdo a la categorización, si es en el área urbana o en el área rural, también hay lo que es el uso de suelos, ¿ya? No es que pueden hacer lo que sea donde sea, ¿no? Tienen una normativa previa, digamos, de construcción, de hasta cuántos pisos se puede construir, de qué tipo de vivienda, de cuánto debe ser el retiro, ¿no ves? Es cositas de estudiar en intervención. Hay zonas comerciales, zonas habitacionales, también en el área rural está para agrícolas, para pastoreo, entonces de acuerdo a esa categorización ustedes identifican, y eso es más de los arquitectos en esto estudian fuerte, qué tipo de infraestructura se podía construir, ¿no? Tiene el estudio de impacto ambiental, que esto está encargado a un ingeniero ambiental. Esto dice que por ley los proyectos o públicos y privados, sobre todo es más, existe mayor control sobre estos proyectos públicos, deben incorporar en componente ambiental el componente social, dice. Significa que no se puede ejecutar un proyecto sin tomar en cuenta estos dos componentes. Entonces, para el tema ambiental hay que sacar la licencia ambiental. Para sacar la licencia ambiental tienes que primero presentar la ficha ambiental, con lo que te categorizan, y en función de la categorización, el estudio de impacto ambiental, ¿no? En este estudio tú haces, dices qué tipo de acciones vas a tomar para que en el proceso constructivo no afectes al medio ambiente, ¿no? Entonces, control de ruido, control de material particulado, control de los residuos, escombros, todo eso, identificas, todas las actividades identifican de control en el estudio de impacto ambiental. La parte social dice que tú debes para
y eso viene también como parte de la licencia ambiental, debes de socializar los proyectos. O sea, no puedes ejecutar un proyecto si la gente no está de acuerdo, ¿no? Puede que sea, porque si no está de acuerdo, puede que no sea una necesidad. Entonces, nos dicho, los proyectos a qué responde a una necesidad de la población. Si no están de acuerdo, puede que para ellos no sea una necesidad, ¿no? Y puede ser que para ti sea una necesidad, pero para ellos no. Entonces, si la gente no está de acuerdo, no se puede ejecutar el proyecto. Si ha habido varios proyectos que se han caído porque a pesar de que tenían financiamiento, mm, la gente no sentía esa necesidad, por lo que si no están de acuerdo no se puede ejecutar. Si tú estás obligado previamente a la ejecución, ¿cuáles son estudios previos, estudios básicos de ingeniería? A socializar el proyecto, explicar el proyecto y tener la conformidad de la población, ¿no? Para la ejecución. Entonces, es muy fácil en proyectos de carreteras, de agua, ¿no? Porque siempre hay necesidad. En proyectos más complicados que son, por ejemplo, hacer un relleno sanitario, si es una necesidad para la población tener un lugar donde llevar la basura, pero para los que viven ahí, en el cerca al predio, no, dicen, no, ¿por qué van a traer aquí, no? Para ellos mejor es un perjuicio. Ahí está, se complica, ¿no? No quieren ellos, ¿no? Varios proyectos de rellenos sanitarios han quedado, digamos, no se han podido ejecutar porque no se ha logrado consensuar con la población, ¿no? Aquí mismo hay un ejemplo de la planta, ahora recién se arrepienta, ¿no? Eh, la planta de energía atómica que tenía que estar energía nuclear para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, que tenía que ser en Mayasa, ¿no? Se había hecho todo el diseño, todo el estudio, y en la parte social no han querido, ¿no? En Mayasa. No, no, y no, la gente no puede obligar, eso dice la ley, ¿no? Entonces, finalmente el proyecto se ha tenido que mover y ahora está en el alto, ¿no? Y ahí están haciendo ya los estudios de energía nuclear para el tratamiento del cáncer, por ejemplo. Después tienes la ingeniería de diseño de detalle. ¿Eso qué incluye? El diseño arquitectónico, que obviamente está el arquitecto. El diseño de ingeniería civil, ese es el estructural. Si el diseño estructural responde obviamente a un diseño arquitectónico. Se plantea el diseño arquitectónico. A veces hay cada arquitecto que tiene ideas medio descabelladas y nos tenemos que responder, ¿no? Mm, De manera estructural. Luego viene el diseño de ingeniería hidrosanitaria, el diseño de ingeniería eléctrica y el diseño de ingeniería complementarias. Aquí puede ver, por ejemplo, gas, ¿no? Gas, redes de internet, otros, ¿no? Entonces, mm, por ejemplo, esto está, cada uno tiene su propio colegio, ¿no? Para el diseño arquitectónico existe el colegio de arquitectos. Entonces, tu proyecto debe estar visado, ¿no? Y los arquitectos están mejor organizados que nosotros. Tienen incluso tarifas mínimas de cuánto se debe cobrar en un diseño, ¿no? No puedes cobrar, digamos, menos de lo que establece el colegio y también tienen tarifas del visado y todo lo demás. En la CIP se ha peleado, digamos, y el visado creo que ya le han quitado al Colegio de Ingenieros Civiles, hace la CIP, todo un despelotes ahora, ¿no? No hay visado, creo, si no quieres ya no es obligatorio por la pelea interna que ha habido, pero nos corresponde también el diseño de estructural, que sería este de ingeniería civil, el hidrosanitario. El eléctrico tiene su propio colegio, ¿no? Tiene el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Ahí, por ejemplo, se deben hacer los respectivos visados. Y tienes la ingeniería de proyecto, que es el presupuesto de obra. Eso incluye el listado de actividades o también denominado ítems de obra. Un momentito me dan, por favor.
Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, que se escuche. Ya, vamos a ver. ¿Qué incluye el presupuesto de obra? Incluye lista de actividades, también llamados ítems de obra, que esos se ejecutan y se deben ejecutan de manera secuencial también, ¿no? O sea, haces la excavación, ¿no? La compactación del nivel de desplante, ¿no? El hormigón pobre, luego armadura, luego el vaciado, ¿no? Entonces tiene una secuencia de ejecución. En función de la secuencia de ejecución se deben identificar estos ítems de obra, ¿ya? De todas maneras, ahí les voy a dar yo listados del gobierno municipal de La Paz, donde están toda una gran cantidad de ítems de obra y en función de eso ustedes van a tomar para el proyecto, ¿no? Para identificar los ítems de obra del proyecto. Tienen que ponerse ustedes como si estuvieran construyendo, ¿ya? Para poder identificar los ítems de obra. Especificaciones técnicas. Esto se refiere al procedimiento de ejecución y el control de calidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que se especifica acá o se desarrolla acá cómo se va a ejecutar el ítem, ¿no? Y qué materiales se van a utilizar y y qué requisitos de calidad deben cumplir los materiales. Esto ya hay una base de datos, ¿ya? Igual. De la base de datos ustedes pueden tomar, ¿no? Hay por internet, también el gobierno municipal de La Paz, hay cualquier cantidad en el internet también. Si no hubiera en la base de datos, tendrían que ustedes crear, porque hay ítems, y eso siempre ocurre, ¿no? En la vida real también, porque hay ítems raros, impermeabilización con geomembrana, por ejemplo, no hay, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Crear, ¿no? Yo decir cómo voy a ejecutar y en función de eso crear. Eh, Hay una base de datos grande, pero si no hubiera en toda la base de datos la expresión técnica del ítem de obra, entonces hay que crear. Y eso siempre van a hacer, ¿no? Sobre todo si están en el gobierno municipal, ¿no? Porque el gobierno municipal es que hace eso. Nos vamos a hacer un mix, ¿no? Vamos a ser parte de las actividades que hace el gobierno municipal, parte de las actividades que hace la empresa, y va a ser un mix para que podamos trabajar en todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en hormigones dicen cuánto de agua se debe utilizar, cuál debe ser la dosificación, cuál debe ser la granulometría que debe cumplir el agregado, la resistencia de la compresión del, la resistencia a compresión del fierro, y esto es como nuestra Biblia, ¿ya? Sobre todo de los supervisores. Biblia del supervisor, le voy a poner. Un un momentito, por favor.
Entonces, les decía sobre todo, las experiencias son la Biblia del supervisor, porque se deben revisar para que podamos controlar la ejecución, ¿no? En cuanto a los procedimientos, en cuanto a los materiales, resistencias, calidad, todo eso. Obviamente, en toda obra, si existe un vacío, el supervisor tiene la palabra, porque él tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque mm, el papel todo lo aguanta, usted sabe, ¿no? Y ya, digamos, en cancha es diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si estamos haciendo el Zapata? Hacemos aquí el ensayo de SPT. Resulta que la capacidad portante no cumple, ¿no? Porque cuando han hecho el estudio de suelos, han hecho de todo. El suelo es una materia heterogénea, ¿no? Han hecho, digamos, 3 puntos y justo donde está la zapata que está aquí, el suelo tenía una calidad más baja. ¿Qué hacen, no? Tienen que ser mejoramiento del suelo, se tienen que excavar a una mayor profundidad, tienen que hacer el cambio de suelo, pueden hacer suelo cemento, suelo cal, ¿no? Lo que les permite mejorar, ¿no? Hay unos bulbos de compresión, tienen que diseñar, digamos, en función de los bulbos de compresión, la profundidad de cambio que se tiene que hacer para la mejora del suelo, ¿no? Ese ítem no está dentro de las obras, pero es necesario ejecutar. O quién sabe, ustedes pueden incorporar también vigas de arrastre, o sea, ¿quién tiene que dar la solución? El supervisor, ¿no? La empresa dice, no, claro que finalmente termina dando la empresa, porque el supervisor a veces es que hay que verlo de ambos lados, ¿no? Ustedes siempre tienen que ponerse en la piel del supervisor y no hagan lo que ustedes no quieren que les hagan, ¿no? A veces, digamos, vos identificas como empresa un problema, le das al supervisor en el libro de órdenes que tienes la obligación y el supervisor se lleva su tiempo, mientras tanto, obviamente tu plazo corre, ya, mm, a veces ya por hacerlo rápido decía, si hay un problema yo propongo esto, ¿no? El supervisor dice, ya, ¿no? O no, otra solución. ¿Qué habría que hacer? Habría mejora de suelo. Y esa mejora de suelo no está dentro de los ítems de obra, no está dentro de especificaciones técnicas tampoco, porque era un ítem que no hemos incluido porque no sabíamos que en esta parte, justo por esta parte, digamos, había sido relleno, ¿no? Esta parte había estado la caída del suelo había sido menor. Entonces, el supervisor tiene la posibilidad de poder elaborar planos nuevos, no más que la posibilidad, la obligación, ¿no? De emitir nuevos planos de ejecución, o sea, hacer los diseños y las especificaciones técnicas, ¿no? Y la empresa hará los cómputos métricos, el análisis de presión unitarias para saber en función de la instrucción del supervisor cuánto va a cobrar por ese ítem, ¿no? Yo le instruyo que haga suelo cemento en tal profundidad, ¿no? Con tales materiales y puedo darle la expresión técnica más y en función de eso la empresa cotizará y dirá, yo le cobro tanto, ¿no? Y luego hay que hacer un balance del presupuesto general para saber en cuánto impacta la obra, si esto sube, ¿no? Tenemos también límites en cuanto a los órdenes de cambio, eso va a ser más adelante, ¿no? De todas maneras, esto lo ven ustedes en dirección de obras. Eso debe ser algo rápido. Entonces, ¿qué incluye? Incluye cómputos métricos, incluye análisis de precios unitarios. Ahora se utiliza software para análisis de precios unitarios. Y finalmente, el presupuesto por ítems y general de la obra. Incluye el cronograma de obra y la presentación de planos, ¿no? Todo eso sería la ingeniería de proyecto, ¿no? Entonces, en resumen, estudios básicos de ingeniería, diseño de ingeniería de detalle, aquí sería diseño de ingeniería de detalle, eso lo veo. Diseño de ingeniería de detalle, eh, presupuesto de obra, cronograma de obra y planos, ¿no? Y los planos también tienen, por si acaso, formato.
Eso en cada institución nos dicen el tipo de hoja a utilizar, el tipo de carimba a utilizar, también tienen un formato, ¿ya? Siempre ustedes tienen que consultar, digamos, en cuál es el formato de plano en el cual se debe presentar. A ver, vamos a ver lo que es los estudios básicos de ingeniería. De los estudios básicos de ingeniería hemos dicho que están el estudio topográfico, el estudio de suelos, estudio de área de intervención, estudio de evaluación de impacto ambiental y otros, ¿no? Vamos a ver cada uno de ellos. Lo que es el estudio topográfico, dice en el informe de estudio topográfico, obviamente se encarga un topógrafo, debe estar registrado en el Colegio de Topógrafos. Donde se debe contener la ubicación del predio, el tipo de instrumento que se ha utilizado, ¿no? El software del instrumento, la red geodésica, o sea, hay que hacer monografías de los vértices de red geodésica. Normalmente aquí en el gobierno municipal de La Paz eh, se tiene, digamos, una red geodésica de vértices distribuido por todo el municipio, ¿no? Y hay que ustedes tendrán que identificar qué vértices han tomado, ¿no? Obviamente, si está aquí el proyecto, no han tomado uno lejano, han tomado uno cercano. Por ejemplo, estos dos han tomado. Entonces tienen que ustedes sacar una fotito, ¿no ven? Es monografía, ¿no? Una fotito, poner ahí sus coordenadas geodésicas y ponen sus coordenadas UTM de cada uno de los vértices, porque eso va a servir a futuro ya en la etapa de diseño o de la etapa de ejecución para hacer un control topográfico. Entonces, en ese aspecto, el gobierno municipal de La Paz está bien organizado y tienen ustedes, tienen ustedes .com.bo. Vamos a ver red geodésica de La Paz, red geodésica de La Paz de puntos de control, ¿ya? Aquí está, ¿no? Tienen distribuidos por todo el municipio. Donde ustedes quieren hacer, por ejemplo, si nos vamos a Cotacota, por decir, donde está la ciudad universitaria. Por aquí tenemos aquí está, ¿no? Aquí está, por ejemplo, Cotacota. Tenemos el Instituto de Hidráulica e Hidrología. Y aquí podemos ver los vértices de la red geodésica más próximos, ¿no? Que están acá, ¿no? Y sería, ¿no? El PC61 y el M260. O de este lado, del otro lado, aquí podemos, ¿no? PC221 y M257, que serían los más próximos al proyecto. Entonces, oeste, ¿no? Que está sobre la avenida Costanera, oeste que está en la plaza. Entonces, podemos tomar estas coordenadas o adquirir, ¿no? De estos puntos de control, adquirirlas, porque se compra, ¿no? No es gratis. Si está el punto monumental, una plaquetita y vas al gobierno municipal, pagas y te dan, ¿no? Las coordenadas. Y tú, obviamente, ya con GPS, luego arrastras coordenadas hasta el proyecto. Pero tienes que decir
qué vértices de las redes geodésicas utilizados, su código, una monografía, en realidad, una fotito, su ubicación, sus coordenadas, todo lo demás. Entonces, también tienes que identificar desde puntos de control dentro del proyecto, ¿no? Eh, Normalmente los puntos de control del proyecto siempre se ejecutan en áreas donde no va a haber intervención. A ver, por decirles, es el área donde voy a intervenir. Mm, Identifico los vértices de la red geodésica que están con otro color. Les voy a poner, por ejemplo, este y este. Son por lo menos dos. Y los puntos de control del proyecto. eh, los puntos de control del proyecto están normalmente en el contorno, ¿ya? Donde haya buena visibilidad. Dice. Le voy a poner los puntos de control verdecitos, ¿ya? Normalmente los ponemos en el contorno. También puede haber uno interno, pero ese interno va a ser temporal, ¿no? Porque como voy a intervenir esa área, esto va a desaparecer. Puede haber puntos de control, digamos, fijos o puntos de control mm, móviles, digamos, o no permanentes y no permanentes, si ustedes quieran decir. Los permanentes los pongo en el contorno porque luego en el proceso de ejecución, en el replanteo, voy a utilizar estos para poder hacer el control topográfico de la obra y si coloco uno entre medio, sé que eso con el tiempo se va a perder. Tengo que identificar también, y obviamente a partir de los puntos de control, o BM, si ustedes quieren, de proyectos, son BG, vértices geodésicos, son de la red geodésica, ¿no? Y son de proyectos, se tienen que estar enlazados, ¿no? Sin proyectos de envergadura. Si son proyectos pequeños, normalmente no enlazamos, ¿no? Directamente con un GPS podemos identificar las coordenadas de los puntos de control en proyecto. Dice, también se deben amojonar, dice, estos puntos de control, o sea, tenemos que hacer un pequeño dadito con una plaquetita, ¿no? Un dadito de hormigón, que era una plaquetita, eso se llama amojonar, ¿no? O se llama eh, para que materializar también llaman otros, ¿no? Para que estos puntos de control sean visibles y permanentes. Luego, recién tomando estos puntos de control, se realiza el levantamiento de puntos del proyecto, ¿no? Y obviamente la elaboración del plano. En los planos, ¿qué se incluir? Datos referenciales del proyecto, forma y dimensiones del perímetro, del predio, o sea, por ejemplo, este puede ser el límite del predio, ¿no? Eh, Sus vértices, una tabla de todos los vértices del límite del predio. Eh, Referencias físicas, perfiles longitudinales y perfiles transversales de acuerdo a necesidad. ¿No? Eso sería lo que debería incluir el estudio topográfico. ¿Qué debe incluir el estudio de suelos? ¿No? El estudio de suelos eh, debe tener, sobre todo el estudio de suelos es geotécnico, ¿ya? Sobre todo es geotécnico. Dice, el estudio de suelos debe suministrar los datos suficientes de mecánica de suelos y características geomorfológicas. Dice. Deben contener la siguiente información, por lo menos, introducción, ascensos, objetivos, alcances, legislación aplicable, geología, ¿no? La parte geológica, una descripción geológica. En La Paz es, ya sabemos, ¿no? Es la formación La Paz, la Grada de Miraflores, ¿no? Consideraciones geomorfológicas, condiciones de estratigrafía, consideraciones de litología, condiciones hidrogeológicas, sobre todo lo específico a lo que es el nivel de las aguas freáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos permite saber hasta qué, si podemos ser o no sótano, por ejemplo. Porque no hay mucho problema en el caso de La Paz. Por la alta pendiente, los niveles freáticos relativamente son
profundos, depende, pero de cada zona. En el alto, por ejemplo, hay zonas como Camino a Viecha, que es bien superficial a nivel freático. Por ejemplo, ahí las construcciones, imposible que puedan tener sótanos, se puede inundar. Y la geotecnia, lo que les decía, la geotécnica, que tiene el estudio de las fatigas admisibles, que se determina con el ensayo SPT, ensayos de corte, ¿no? Puede ser corte directo, corte triaxial. Aquí tiene incluso las normativas con las que se deben aplicar, o sea, por eso este manual está bien detallado bajo estas normativas. Granulometría. Esta granulometría la hacemos para la clasificación del suelo, ¿no? Hay dos, ¿se acuerdan bien? Hay dos sistemas, ¿no? Sistema unificado de clasificación de suelos y el ASTO, ¿no? Entonces, esto es para estructuras y es para caminos, vías, ¿no? Entonces, tienen diferentes, ¿no? Aquí A1, A2, A3, A5, A7 y aquí tienen SS, CC, DC, ¿se acuerdan, no? Entonces, se aplica para estructuras y se aplica solo para vías, entonces, donde vaya a haber en una obra, por ejemplo, aquí van a construir, estas van a ser las áreas donde van a estar las obras y las vías van a estar acá, por decir acceso, circulación. ¿Para qué aplicamos el sistema unificado de clasificación de suelos? Y aquí aplicamos en vías esto, ¿no? Entonces, desgaste de Los Ángeles, equivalente área, conclusiones, capacidad por tanto del suelo y otras que correspondan. O sea, tienen, ustedes se dan cuenta, un contenido mínimo del estudio de suelos, ¿no? Ahora, esto como es, dice, mm, lo mínimo que deben tener, si es necesario se puede adicionar, ¿no? En función del tipo de obra y las características de la obra, ustedes pueden incorporar, por ejemplo, permeabilidad, o qué sé, otro tipo de estudios, ¿no? Pero por lo menos esto debían tener como parte de estudio de suelos. Y esto deberían exigir ustedes si están trabajando en el gobierno municipal, ¿no? Tenemos el estudio del área de intervención, también su contenido mínimo, tienen introducción, análisis de planimetría, análisis del entorno, orientación y aislamiento, identificación de servicios generales, normas de construcción y anexo. Esto es más que todo para ver, para ver, ¿no? Si existen servicios, no existen servicios, ¿no? Cuáles son las líneas de nivel, las colindancias con los vecinos, ¿no? Si hay energía eléctrica, si hay energía potable, si es del alcantarillado, identificación y orientación del asolamiento y del sol, ¿no? Para que puedan ustedes construir en función de la orientación del sol, ¿no? Por ejemplo, los dormitorios o la sala pueden estar, la sala puede ser por donde sale el sol y los dormitorios por donde se mete el sol porque estás en la noche, para que sea más calientito y en la mañana para que la sala esté mejor iluminada, mejor, tenga mejor temperatura, puede estar la sala orientada así. Tienen esos criterios los arquitectos, ¿no? Y sobre todo las normas de construcción del GAM. En nuestro caso es la ley LUSO, ¿no? Ley de uso de suelos. Y pueden descargar de internet, ¿no? Y ahí establece todos los parámetros en función del mapa de riesgos del gobierno municipal de La Paz, de qué tipo de construcción se puede hacer, hasta cuántos pisos, si hay retiros, no hay retiros. Por ejemplo, aquí en Miraflores, obligatorio es el retiro, no se puede construir en toda la superficie, ¿no? Se tienen que identificar esos retiros mínimos. Eso se puede construir. Todos los edificios tienen retiros, ¿no? Y en zonas comerciales se puede hacer sobre todo el terreno que ustedes pueden construir, ¿no? Entonces, y la cantidad de pisos, todo se establece, ¿no? En las normas de construcción, que en el caso de La Paz está bien, bien detallado, ¿no? En función de una codificación, la zona en la cual están, y en función de esa codificación, ya tienen toda una normativa, y los arquitectos obviamente revisan esta normativa, la ley LUSO, para saber qué tipo de construcción se puede ejecutar en esa obra.
Tenemos los estudios de impacto ambiental, que eso es conforme a lo que establece la ley medio ambiente y tiene la ley de diferentes reglamentos propios, ¿no? El reglamento de gestión ambiental, el reglamento de sus reglamentos específicos. Y en función de esos reglamentos hay que hacer primero la ficha ambiental. La ficha ambiental es como un resumen, ¿no? De la obra, o sea, dónde está, cuál es su ubicación, qué tipo de obras se van a ejecutar, qué actividades principales se van a ejecutar, cuáles son los volúmenes de obra. Es como un resumen, ¿ya? Un resumen general. Y en función de esa ficha ambiental, la autoridad ambiental competente, que en este caso depende de, ¿no? ¿Quién es la autoridad ambiental competente? Para el caso de si quieren hacer una obra en el municipio, el gobierno municipal, ¿no? La Dirección de Medio Ambiente. Si quieren hacer una obra que sea de envergadura y que incluya dos municipios, la gobernación. Si quieren hacer una obra que incluya varios departamentos como las carreteras, el ministerio. Entonces, tiene, ¿no? Normalmente nosotros acudimos o a la Dirección de Medio Ambiente o a la gobernación. Ellos en función de la ficha ambiental, emiten una categorización y con esa categorización tenemos el EIA, ¿no? En ese tipo de categorización dice, ustedes ya no es necesario que hagan estudio de impacto ambiental o hagan el estudio de impacto ambiental y ese impacto ambiental debe contener por lo menos esto, eso dice, ¿no? Eso es un trámite que lo hacen los ingenieros ambientales, ¿no? Porque también hay que tener, por si acaso, un registro de consultor ambiental, ¿no? Que se llama RENCA, entonces, Registro Nacional de Consultor Ambiental. Solamente ellos pueden hacer, ¿no? Entonces, hacen su ficha ambiental, lo presentan a la autoridad competente. Para la ficha ambiental requieren todos los datos generales del proyecto, volúmenes de obra, áreas, qué se va a hacer, todo lo demás. Y en función de eso, la autoridad ambiental competente mm, categoriza y con eso se elabora el estudio de impacto ambiental, que sería, digamos, un resumen. Este proceso ambiental va de manera paralela al diseño, ¿ya? Todo lo que es los estudios ambientales va de manera paralela al diseño. Porque sin tener la licencia ambiental, no se puede construir, ¿no? O certificado de dispensación también, ¿no? ¿Eso qué significa? Que no requiere mayores estudios, ¿no? Si obras son pequeñas, construcción de una vivienda, estamos hablando de obras públicas, ¿ya? Las obras públicas es obligatorio tramitar. Por ahí privados, digamos, tú para construir una casa, tu casa, por ejemplo, no llegas a estos niveles, ¿no? Pero en obras públicas sí. Tienen que, no puedes construir si no tienes o licencia ambiental o certificado de dispensación. Las obras pequeñas, construcciones de sedes sociales, yo qué sé, hasta colegios, diría, suficiente certificado de dispensación, ¿no? Y obras de envergadura, así requieren licencia ambiental. Y una vez que se emita la licencia ambiental, dice, recién tú puedes empezar a ejecutar la obra. Entonces, mientras se licita la obra finalmente vas a contratar a una empresa contratista, ¿no? No conozco, o digamos, son muy pocos municipios que ejecutan de manera directa, pero son obras muy, muy pequeñas, ¿no? La Paz tiene, por ejemplo, unas cuadrillas para ejecución directa que van a ver en las calles, pero hacen, digamos, aceras, máximo de aviones, o sea, obras, cordones de acera, empedrados, así cosas muy, muy simples y sencillas, ¿no? Normalmente siempre se contrata, ¿no?
no se ejecuta de manera directa, a menos que sea algo un pintado de un colegio, a menos que sea así, cosas muy, muy pequeñitas, ¿no? Normalmente se licita y la licencia ambiental es obligación del gobierno municipal, ¿no? El trámite. Entonces, pero para que, mientras dure el proceso de licitación, para que la empresa empiece a ejecutar, esto ya deben tener licencia ambiental. Con eso ustedes tienen que, digamos, sus técnicos. No vamos a estar, pero igual yo les cuento que hay varios ingenieros civiles que están dentro, como nuestra ámbito de trabajo es tan grande, también hay varios que están dentro del campo ambiental, ¿no? Varios compañeros. Entonces, a los que están con el área ambiental, ustedes que deciden, necesito la licencia ambiental para iniciar el proyecto, no sé qué harás, ¿no? Pero tengo iniciado, quiero iniciar hasta tal fecha y hasta tal fecha vos tienes que conseguir. Irás todos los días, presentarás todo el tiempo, pero yo necesito esa licencia ambiental, ¿no? Entonces hay que coordinar, ¿no? Para poder conseguir. Mientras no tengas eso, no puedes iniciar la ejecución. Luego el diseño arquitectónico, y esto ya es más para los arquitectos, ¿no? Sí, es más para los arquitectos. Eh, pero aquí dice, el diseño arquitectónico debe responder al objetivo y justificación de la implementación del proyecto, además de los criterios de eficiencia energética. Debes velar siempre por el ahorro y bajo consumo y otros. Sostenibilidad, ¿no? Que esto está que es una nueva, que esto es por decir una nueva tendencia ya. Esto he visto mucho en el exterior. Por ejemplo, que todo lo que sea la lluvia, ya no existe, mm, no se bota, ¿no? Como aquí, se almacena, ¿no? Tienes unos tanques, el patio o en el sótano que almacenan el agua de la lluvia, ¿no? Sobre todo del patio, de las cubiertas, y solamente el remanente, una vez que los tanques estén llenos, se evacúa, ¿no? A- al aire, pero se almacena normalmente porque tienen un sistema doble, ¿no? Por ejemplo, el agua de lluvia sirve para todo lo que es la instalación sanitaria, ¿no? Lo que son inodoros, en algún caso lavamanos, ¿no? Y la cocina, todo lo que son baños, utilizan agua de lluvia, ¿no? Todo lo que son la cocina, recién utiliza agua potable de la red pública. Entonces, con el objetivo de ser más sostenible, más económico. Finalmente tienes un tanque, por decir, de este tanque que se llena con agua pública, se bombea de nuevo, ¿no? Tendrás un tanque superior y tendrás todo lo que es baños con agua de lluvia, ¿no? Y de la red pública solamente cocina, ¿no? Por ejemplo, así está dividido. Entonces, eso todavía no hemos llegado a ese grado de sofisticación, pero deberíamos llegar, ¿no? Tampoco es tanta la inversión, ¿no? Poner un tanque adicional más, una bomba y todos los baños hacerlo con agua de lluvia. Tienes también energía. Eso es también, no es muy común en nuestro medio, pero tienes, por ejemplo, panel solar. Porque hay luces que no se apagan, ¿no? Por temas de seguridad, los patios. Es que aquí la energía todavía en Bolivia es barata porque sobre todo tiene del gas, ¿no? Y como el gas es barato, pero el gas se está acabando, ¿no? El ciclo del gas concluyó, ¿no? Estamos ya en descenso. Yo creo que unos 10 años más máximo vamos a tener gas, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que entrar a los criterios de eficiencia técnicas. Tienen paneles solares con aspas eólicas, ¿no? Es común, digamos, en la arquitectura. De tal manera que esto genera energía que tú vas a
tener en los patios, ¿no? En áreas donde necesitas iluminación permanente, ¿no? Por seguridad, ¿no? Tienes en los patios, o para la luz incluso, ¿no? De tus, como utilizas paneles LED ahora, que es muy común, de 20 watts, por ejemplo, toda la iluminación podrías hacerlo con panel solar, ¿no? Solamente lo que sea duchas, o yo que sé, planchas o artefactos, también hacer una red eléctrica separada, ¿no? Iluminación con panel solar y consumo red pública. Por ejemplo, eso es también otro, ¿no? Por ejemplo, utilizan mucho lo que son y debemos utilizar, nosotros no utilizamos, para que vean que estamos atrasados en esos conceptos energéticos, eh, la ducha solar, ¿no? No es común aquí, ¿no? Siendo que aquí hay tanto radiación, ¿no? Entonces, utilizan solamente la calefacción de energía, gas o en eléctrica en el caso de que en época de invierno, digamos, en verano, aquí cuando hay sol, entonces hay una ducha solar que es como una tubería negra, sí, serpenteante, como un radiador, digamos, que calienta el agua. Tienes otro tanque de almacenamiento y esa agua ya baja caliente directo, ¿no? La puedes regular con agua fría, pero por ejemplo, ya no necesitas calentar, ¿no? Y esto puede ser incluso, como se dice, protección térmica para que incluso en la noche lo que se caliente en el día no se enfríe, ¿no? Tienes todo lo que se calienta tiene un depósito, ¿no? Y ese depósito tú lo puedes hacer térmico para que se mantenga la temperatura, ¿no? Y finalmente la tubería está expuesta, pero porque obviamente tiene que calentarse con el sol, pero el depósito de agua caliente es térmico, ¿no? Se almacena el agua caliente, luego lo mezcla con agua fría para poder tener agua caliente, digamos, para las duchas. Y no tengas necesidad de utilizar energía ni de la red pública ni del gas, ¿no? Es criterios, por ejemplo, de eficiencia energética. Todavía nosotros no es común en nuestro medio porque no tenemos, no sentimos, o sea, estos criterios de diseño obviamente responden a una necesidad, ¿no? Todo proyecto responde a una necesidad, hemos dicho. No tenemos nosotros esa necesidad palpable porque todavía la energía que consumimos es barata, ¿no? ¿Por qué? Porque se genera con gas, ¿no? Todas nuestras plantas, las principales en el Alto de Santa Cruz, son generadoras, pero son generadoras a gas, ¿no? O sea, queman gas para producir energía eléctrica. Y como el gas es barato, no hay esa necesidad. Incluso me decían algunos ingenieros eléctricos que lo que producimos es el doble de lo que se consume, o sea, quemamos cualquier cantidad de energía que no se aprovecha, ¿no? Ahora, tal como estamos ahorita, estamos quemando harto gas para generar una potencia y la demanda es menor, digamos, porque nuestro diseño está para satisfacer la época de mayor consumo, que es esta época, ¿no? En Santa Cruz, sobre todo por el aire acondicionado. Entonces ya cuando hace frío queda mucha potencia sin utilizar y la energía no se puede almacenar, eso es lo malo, ¿no? Podemos almacenar agua, pero energía no se puede almacenar y energía eléctrica que no se consume se pierde, ¿no? O sea, lo que generas lo consumes y el resto se pierde. No sabían eso de la energía eléctrica. Entonces, están viendo recién métodos de almacenamiento en baterías de litio o en hidrógeno, por ejemplo, que son tecnologías, pero por ahora nos generamos más de lo que consumimos, o sea, quemamos harto gas, es barato y porque sentimos la energía barata, es relativamente económica, todavía no hemos asumido todos los criterios que yo he visto muy común en otros países, ¿no? De utilizar calefacción solar, paneles solares, agua de lluvia, y eso que yo creo que este diseño no es tan complejo ni tan costoso como para poder incorporarlo, ¿no? En nuestras obras. Entonces, lo que se debe ver es la funcionalidad, dice el diseño arquitectónico, ¿qué debe ver? Primero, funcionalidad, que la obra sea funcional al objetivo, ¿no? Si es aulas, como tienen que ser espaciosas, ¿no? Tiene que haber buena visibilidad, no tiene que haber vigas, pueden hacerse vigas planas, ¿no? Para que no quiten la visibilidad.
Quién sabe, el piso puede tener desnivel. Se tiene que ser funcional al uso, ¿no? Si es un local, entonces el piso tendrá que tener antideslizante, tendrán que tener protección al sonido. Entonces, primero debe ser funcional, el objetivo. Segundo, debe cumplir los criterios de eficiencia energética. En eso estamos todavía nosotros em, bajos, ¿no? No estamos haciendo lo que se hace en otros países ya de manera común. E incluso la facultad es un ejemplo de qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Porque la facultad no ha sido construido para facultad, sí, construido para banco. Era un banco, era un instituto, era un banco, creo. No sé si ustedes han escuchado la historia. Yo he escuchado de los ingenieros más viejitos, ¿no? El ingeniero Gutiérrez, ingeniero Vergara, digamos, ingenieros viejitos, que te dicen que era para un banco de Colombia o algo así, pero que ha quebrado y el Estado se ha hecho cargo de la infraestructura, pero se la ha pasado a YPFB, ¿no? YPFB haya puesto, porque la facultad ya había, pero no funcionaba ahí, ¿no? No funcionaba en el obelisco, funcionaba en el monobloco. O teníamos predios alquilados, creo, en el Colegio Ayacucho, si me dice. Y se le ha dado a YPFB, y YPFB ha hecho, haya puesto, ha puesto la escuela de geología, la escuela de petróleo, creo, o sea, tenía sus primeros, no tenía personal, obviamente, en los años 60 y YPFB, y quería poner, digamos, un tecnológico que le ayude, digamos, a YPFB. Y luego recién se ha vuelto a Facultad de Ingeniería. Sabían que hasta hace poco, debe ser este año o el año pasado, recién tenemos nosotros papeles, o sea, ni siquiera como nos ha ido dando así nomás el Estado, ni papeles de propiedad teníamos de la facultad, o sea, la Facultad de Ingeniería, la facultad como facultad no era propietario de su propio edificio, ¿no? Recién ahora se ha regularizado todo el tema. Dice, debe plantear tecnología apropiada, buscando su eficiencia. Es muy común, por ejemplo, aquí la construcción con hormigón, es lo más común, pero fuera del país es mucho más sencillo y mucho más fácil, dice, hacerlo de estructura metálica. ¿Por qué no hacemos nosotros de estructura metálica? Porque por el costo, ¿no? Porque no producimos acero, teniendo botón. Todo el acero lo tendríamos que importar, lo que lo hace más caro, pero digamos, para edificaciones de gran altura, 10 pisos, 20 pisos, en los países es mucho más efectivo y fácil el uso de estructura metálica. ¿Por qué? Porque la estructura metálica se puede reciclar, ¿no? Tampoco tenemos muros de tabiquería, ¿no? Como lo tenemos aquí, ladrillo, digamos, tenemos paneles, ¿no? Entonces los paneles se pueden desmontar, se puede poner en medio del panel aire, yo que sé, otro tipo de gas para que sea más caliente y luego el edificio finalmente lo podemos desmontar de manera completa, ¿no? Porque es por de estructura metálica. Y eso se puede volver a fundir y se puede hacer de nuevo otras barras. Entonces, ellos, obviamente por la posibilidad de disponibilidad de acero, mucho más común hacer una estructura metálica, finalmente porque absorbe mejor el esfuerzo sísmico, ¿no? Son estructuras que ustedes saben que el acero de mayor capacidad de deformación. En cambio, el hormigón es mucho más rígido, ¿no? Tienen que ponerle, por lo tanto, mayor cantidad de estribos para absorber los esfuerzos sísmicos, ¿no? O poner un disipadores en las cimentaciones, que eso tampoco es común, ¿no? En nuestro medio, pero sí hay en otros países, ponen disipadores de energía, o sea, se pueden desplazar el, la zapata, ¿no? También ponen disipadores de energía ahí, ¿no? Para que absorban la energía sísmica, ¿no? El zapato se puede desplazar y lo que minimiza el movimiento del edificio. Por suerte no tenemos nosotros, no somos zona sísmica porque con la tecnología que utilizamos no fuera posible no hacer edificios altos en La Paz, ¿no? Hacemos
de hormigón y el hormigón es rígido, ¿no? Cuando lo más común para edificios altos es hacer estructura metálica con disipadores de energía, ¿no? Eh, Otros aspectos que deben tomar en cuenta el diseño arquitectónico son la creatividad, la organización, el entorno físico, viabilidad financiera, viabilidad normativa, supresión de bases arquitectónicas, etcétera, ¿no? Hay reglas que cumplen, por ejemplo, en cuanto al plano de sitios y techos, dice, se debe presentar desde el plano de ubicación de sitios y techos. Este debe contener la ubicación del lote con referencia al manzano, vías y otras, ¿no? El plano de cimientos, o sea, ¿qué es lo que contiene el diseño arquitectónico? Plano de ubicación de sitios y techos. eh, Plano de cimientos, debe tener entre los ejes de los cimientos y de las zapatas y los cimientos, ¿no? Normalmente se presenta así, ¿no? Se muestran los ejes, se enumeran los ejes, ¿no? Utilizan, digamos, por decir A, B, C, y aquí aparece 1, 2, 3, ¿no? Aquí debe tener tanto la ubicación de las zapatas como de los cimientos, ¿no? Obviamente las dimensiones, tanto en planta como en perfil también, ¿no? En el perfil se muestra, por ejemplo, la profundidad de cimentación, ¿no? Eso falta complementar a nuestra norma, ¿no? Eso siempre hemos visto con varios de sus compañeros que son tesistas. Yo he estado asesorando varios temas de suelos, normalmente asesoro los temas de suelos, y yo les preguntaba, ¿cómo saben ustedes cuál debe ser la profundidad de cimiento? O sea, ¿hasta dónde de qué depende, por ejemplo? Depende de la carga, de la altura ¿de qué depende la profundidad de cimentación? Entonces, nuestra norma, una norma de geotecnia, no es clara, ¿no? Por lo tanto, ellos se basan en la norma chilena y en la peruana, ¿no? Que tienen, digamos, parámetros para identificar la profundidad de cimentación, por ejemplo. Eso no existe en nuestra norma, ¿no? También las plantas, hay que hacer un plano para cada planta, donde deben estar, digamos, la producción ortogonal, escalas, muros, porcentaje de pendientes, acotamientos interiores y exteriores, ¿no? Número de peldaños, líneas de corte, disposición de artefactos. Eh, Plano de elevaciones, ¿no? Que sería como un corte vertical, ¿no? Este plano de planta sería un plano por cada planta, ¿no? Donde está la distribución de los ambientes, ¿no? Baño, cocina, pendientes, incluso de los drenajes, ¿no? Eh, y tenemos elevaciones que sería como los cortes, ¿no? Donde se muestra el nivel de cada uno de los pisos, y el nivel cero es el nivel de la calle, ¿no? De la acera. Ese sería el nivel cero. Y en función de ese nivel cero, dices más 350 más 7, o si tienes sótano, menos 210, ¿no? Siendo que tu nivel cero es el nivel de la calle. Nivel de piso terminado corresponde al nivel de la acera, y ese sería el nivel cero. Cortes también, perspectivas visuales y recorrido, detalles constructivos, áreas técnicas. Ahora es muy común en la arquitectura utilizar software BIM, ¿no? Eh, Normalmente han debido escuchar ustedes el Revit, ¿no? Yo he visto los arquitectos, ya no hacen como en mis épocas, ¿no? Hacen como, por ejemplo, aquí dice plano de elevaciones, plano de corte, plano de cubiertas, plano de cimientos, fachadas, ¿no? Por separado. Ya no hacen así. Hacen ya el modelamiento en Revit, ¿no? BIM. Se hacen, por ejemplo, 3D.
¿no? Todo el diseño, incluso les dan colores naturales, texturas, ¿no? Bien bonitos. A ver, tengo yo uno, se los voy a buscar. Una vez concluido el diseño 3D, y aquí le pueden poner también el sanitario, el eléctrico, ¿no? Ya en los planos es fácil, ¿no? Porque vista de arriba sería fachadas, lo hacen aquí, ocultan las paredes, sería cimientos, visto de lado sería las elevaciones, los cortes, o sea, todo lo sacan ya del... Incluso aquí pueden hacer unos cortes oblicuos, como quieran, porque los planos de cortes ellos deciden cómo lo quieren poner y concluido el modelamiento tridimensional, es mucho más fácil generar todos los planos que requiere la arquitectura. Ya esto ya es lo nuevo, ¿no? Ya no se hace los planos separados como hacía, y es mucho mejor. Porque cuando hacían los planos separados había muchos detalles que quedaban pendientes, ¿no? Porque no se sabía exactamente cómo se iban a unir. Cambien esto ya está, ¿no? El modelamiento tridimensional incluso lo pueden texturas, materiales, todo, ¿no? De tal manera que una vez que concluido el modelamiento tridimensional, recién se sacan todos los planos, ¿no? Lo bueno es que en este software BIM como el Revit pueden también diseñar los diseños estructurales, los sanitarios, los eléctricos, todo, ¿no? O sea, pueden trabajar los profesionales en un solo software, puede ser en la nube, ¿no? O sea, por ejemplo, el arquitecto le dice, trabaja, termina su diseño, le pasa al ingeniero civil, al eléctrico y al sanitario y dice ya, sobre esto diseñan y ellos pueden del mismo archivo complementar los diseños, ¿no? Se puede trabajar online, ¿no? De tal manera que en un solo archivo está el diseño completo, ¿no? Ya no se trabaja por separado como en mis épocas, ¿no? Como era en mis épocas. Le mandamos al arquitecto y el arquitecto hacía todo el diseño, nos va a entrar todas las plantas, elevaciones, pero todo en el plano, en 2D. Luego sobre eso había que trabajar el diseño estructural, luego recién el diseño eh, el sanitario, el eléctrico y todo lo demás, ¿no? En cambio ahora todo se puede trabajar en conjunto en el BIM, ¿no? Y todos los profesionales trabajan sobre el mismo archivo, que son las facilidades que nos da la tecnología actual. En cuanto al diseño de ingenierías, ¿qué tenemos, no? Y con esto vamos a concluir, creo, ¿no? Con el diseño de ingenierías, ¿qué tenemos? En el diseño de ingenierías tenemos el diseño estructural. Obviamente esto también responde a una normativa, ¿no? Código boliviano de CBH 87 o también las normas ACI. Entonces, esto tiene una memoria de cálculo, pero también unos planos, ¿no? En los planos están planos estructurales, ¿no? Distribución de armaduras, incluso sí, se debe incluir la plana de armaduras, lo que ustedes saben hacer. Tiene que estar, por ejemplo, el proyecto que van a ejecutar, debe incluir, ¿no? El diseño arquitectónico debe incluir el diseño estructural, ¿ya? Si no hubiera, ustedes lo pueden complementar, ¿no? Porque hay muchos me dicen, no, es que solo el consigo arquitectónico, ya, entonces complételo el estructural, o no pueden. Ah, me dicen, ¿no? Entonces, dice normas de diseño, descripción de las cargas, ¿no? Ustedes saben que hacemos diferentes escenarios para diferentes tipos de cargas, ¿no? Propiedades de los materiales, debemos identificar qué tipo de fierro, resistencia del fierro, resistencias de los hormigones, ¿no? Los factores de mayoración de las cargas y mineración de las resistencias estructurales, ¿no? Estados de carga, elementos estructurales, características, secciones, tipos de detalle constructivos, geometría estructural, método de modelación, análisis de resultados, ¿no? Reacciones en los apoyos, deflexiones, desplazamientos de los nudos, esfuerzos de elementos, deflexiones, ¿no? Finalmente, todo esto concluye con los planos estructurales, ¿no? Pero obviamente
debe responder a una memoria de cálculo en la cual se describen todos esos, ¿no? Las cargas, todo lo demás. Si quieren, les puedo dar un ejemplito, ¿no? De un análisis. Voy a preparar para la siguiente un ejemplo de un diseño estructural. Y tienes los planos estructurales que en función del diseño, obviamente, en función de la memoria de cálculo, se elaboran los planos. Esto se puede hacer utilizando software. Es mucho más común ahora hacerlo utilizando software también. Y el plan de mantenimiento, ¿no? Esto ya es para luego de que se ejecute la obra, ¿no? Tenemos el diseño de ingeniería hidrosanitaria que incluye el diseño del sistema hidráulico, que sería lo que es referido a la red de agua potable. Ustedes han visto que aquí tienen su vista isométrica, ¿no ve? Tienen su vista hacia la dotación, hacia todos los artefactos, ¿no? El sistema sanitario, que se refiere a la evacuación de líquidos o aguas residuales. El sistema pluvial. Esto es una deficiencia en nuestro medio en lo que es el sistema pluvial, porque no hay la red de alcantarillado pluvial, solo hay sanitario, ¿no? Y muchos, es muy común mezclarlo ambos, y por eso es que luego en épocas de en épocas de lluvia se satura, porque no está diseñado para esos caudales, para sumo de los caudales y tenemos los problemas, ¿no? Inundaciones, estallan los baños, todo lo demás, ¿no? Tenemos una deficiencia muy grande en este aspecto en nuestro medio, ¿no? Pero debe concluir, dice debe incluir el diseño de hidrosanitario, debe incluir todos los aspectos. Si el proyecto, por ejemplo, que ustedes van a buscar, ¿qué debe incluir? ¿No? Debe incluir el diseño arquitectónico, el diseño estructural, el diseño sanitario, pero con estos tres componentes, ¿no? Agua potable, alcantarillado, ¿no? O sea, me refiero a sanitario y pluvial. Si no hubiera, entonces tendría que complementar los diseños, ¿no? Pero a veces no siempre se puede conseguir un proyecto completo, tendría que complementar. Eh, Luego, todos los diseños terminan con un plano también de instalaciones sanitarias, ¿no? Donde está la red de agua potable, la red en isometría, no en plantas, también en isometría, ¿no? La red sanitaria, ¿no? En cortes, ¿no? Porque sobre todo nos interesa, en el caso de la red sanitaria, las pendientes, ¿no? Plano pluvial, plano de cubiertas, plano de test constructivo, simbología. Vean ustedes, por eso es que antes había les decía, había mucho libre albedrío, ¿no? Y esta norma lo que les hace es, les da los elementos mínimos que debe tener todo proyecto de edificación, ¿no? En el sector público. Y ustedes pueden tomar, por ejemplo, cuando hagan licitaciones, porque algunos van a trabajar en la alcaldía, esta norma, ¿no? Para poder, a esta norma ustedes lo ponen en el pliego de licitación para pedirla al consultor, ¿no? Lo que debe complementar el consultor. Luego tenemos la instalación eléctrica, que es ya otro mundo, pero lo importante es la planilla de carga, ¿no? Porque hay que hacer un balance entre la cantidad de energía que va a consumir que vas a consumir. Ahí incluye, digamos, en iluminación, en aparatos, hacer una planilla de carga de la potencia que vas a consumir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se encuentra, ¿no? La planilla total instalada, la potencia demandada, los factores de potencia, demanda, ¿no? Corriente nominal total, en función de eso el calibre de los conductores,
Es poner nomás cable 10, cable 12, 13, 14, si le ponen así al suerte, digamos. ¿Por qué le pones más grueso, digamos? 8, por decir, 7, porque va a aguantar más, ¿no? Pero no sabes que si le pones más grueso, también tu consumo va a ser mayor, ¿no? Le pones, digamos, yo siempre escucho, le voy a poner más grueso, ¿sí? ¿Por qué le vas a poner más grueso? No, es que más va a aguantar y no va a tener problemas. Bueno, lo que no sabes es que si le pones cable más grueso, tu consumo va a ser mayor y obviamente factura de luz va a ser más alta. Entonces tienes que ponerle el suficiente como para el consumo que vas a tener, ¿no? Por eso se hace un análisis de la potencia, ¿no? Demandada. Diámetro de los ductos, ¿no? Para alimentación secundaria, niveles de tensión, frecuencia nominal, protectores, ¿no? Sobre todo la protección es importante, ¿no? Porque, ¿qué pasa si hay un rayo o si hay una alta tensión? Debe saltar la protección, ¿no? No tu aparato, no se debe quemar tu tele, tu refrigerador, ¿no? Sino se debe saltar la protección. Eso, por ejemplo, es importante, ¿no? Cuando no existen sistemas de protección, como estamos hablando de obras públicas, puedes tener equipo muy costoso, ¿no? Por ejemplo, en un hospital, un laboratorio especializado, si no tienes una protección adecuada, puede quemarse, por ejemplo. Y hay aparatos bien costosos, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería tenemos unos espectrómetros, ¿no? Que analizan los componentes. Puede ser, hay espectrómetro de gases, también de líquidos, ¿no? Que componen un líquido. Y esos equipos cuestan $3 millones, por ejemplo. Pues, son equipos sofisticados y ¿qué pasa si no tuvieras una protección adecuada? Entonces va a saltar la, el pico de la energía, va a llegar hasta el equipo, lo va a quemar, ¿no? Entonces, antes de que llegue el equipo, debe haber una protección que impida esa sobrecarga, por ejemplo, ¿no? Entonces, responde obviamente a un diseño, ¿no? Obviamente nosotros ya para nuestra casa le ponemos nomás cualquier cable, no importa grueso, no importa barato, o sea, eso es lo que también afecta, ¿no? A la hora de la verdad. O por lo menos la obra pública se debe de cumplir todas estas normativas, ¿no? Por ejemplo, identificar si vas a tener, por ejemplo, una planta de tratamiento, requiere energía trifásica, ¿no? Entonces, eso también debe incluir dentro del diseño, incluso sistemas de generación en el caso de apagones, todo lo demás, ¿no? Se debe incluir un diagrama unifilar, los planos de instalación eléctrica y un plan de mantenimiento. El diseño de obras complementarias, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a gas. Idealmente nosotros acostumbramos el gas por fuera, ¿no? Pero el gas también puede instalarse como parte de las instalaciones, o sea, internas, ¿no? En la tabiquería, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hacerlo por fuera. El diseño de sistema de transmisión de datos se refiere a lo que es el Internet. Diseño de instalaciones termomecánicas, lo que se refiere a los aires acondicionados, instalación de aires acondicionados y diseño de ingeniería de ascensores, ¿ya? Todo, por si acaso, las ingenierías complementarias tienen, ¿no? Su propia normativa. Tampoco es eso sí que es a criterio del consultor, ¿no? Tienen una normativa para el diseño de sistemas de gas, una normativa para el diseño de sistemas de redes, ¿no? Para instalaciones termomecánicas y para ascensores, ¿no? Aquí pueden ver las normativas que normalmente se utilizan. Mm, y las que ustedes deben exigir, ¿no? Si es que trabajan en la alcaldía. Hasta ahí sería, ¿no? Vamos a continuar el día viernes, chicos. Entonces les quedo muy agradecido. El día viernes vamos a terminar con esta norma, que es la norma para diseño y presentación de proyectos.
Base es muy útil porque esto les ayuda a saber qué debe contener un proyecto. Si trabaja en la alcaldía, usted si contrata un consultor, qué aspectos deben reclamar y si son consultores y quieren diseñar, ya tienen una idea de qué es lo que debe incluir un diseño. Por lo tanto, mm, es difícil que uno solo pueda hacerlo todo, ¿no? Vamos a tener por lo menos la parte arquitectónica y la parte eléctrica, hay que hacer nomás y la parte de topografía, hay que armar, por lo tanto, un equipo, ¿no? De trabajo para poder hacer estos diseños, ¿no? Si queremos presentarnos, por ejemplo, para una licitación, ante una entidad pública, como todo esto nos piden, uno solo no puede hacerlo, ¿no? Va a tener que nomás que contratar a un arquitecto, a un topógrafo, a un geotécnico, a un eléctrico, ¿no? Para poder hacer un diseño. Entonces sería, si no hay más dudas, nos veríamos el día eh, viernes, ¿no? Hasta luego, chicos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.